¿Cómo están todos los amantes del trading y de las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy vamos a hablar sobre los factores, los 5 factores que pueden mover al dólar contra el peso chileno durante el mes de marzo. Vamos a comenzar viendo cómo pueden apreciar el IMASEC. Un dato que fue mejor a las expectativas, se alcanzó un 0,4% de crecimiento en el mes de enero, cuando veníamos de caídas precisamente en lo que es esta actividad económica en los últimos 4 meses. Este es un dato que obviamente genera optimismo, considerando que se esperaba una caída entre el 0,1 a 0,5% en los últimos días y finalmente fue un dato mejor a las expectativas. ¿Qué genera esto? Genera más entusiasmo con respecto a la economía chilena y esa situación, por supuesto, que provoca una apreciación del peso frente al dólar, generando una caída del dólar contra el peso chileno, que vamos a ver mucho mejor en el gráfico cuando vayamos a ver al final los distintos niveles que tiene el tipo de cambio en Chile para ver cuáles serían niveles de soporte y también donde podríamos ver una nueva tendencia. Muy importante, pero también hay que estar muy atentos a lo que van a ser los datos de inflación precisamente en Chile. Se espera un IPC del 12,3%, perdón, se alcanzó un IPC del 12,3% anualizado en la última medición. Esto es importante considerando que lo que suceda con la inflación en Chile, esperando las cifras de febrero, debería generar cambios también en lo que va a ser la política monetaria. El gran problema que tiene Chile es que la inflación, después del 14,1% alcanzado en julio, se ha mantenido elevada, se mantiene sobre un 12%, con algunas caídas, nuevos impulsos, nuevos retrocesos. Hay que ver cómo se viene esta evolución precisamente para ver eventuales cambios en la política monetaria en el país. Si vemos que la inflación sigue elevada y muestra un impulso del último dato, estos son datos anualizados, podríamos ver que el Banco Central de Chile nuevamente retome su proceso de alzas de tasas. Así que hay que estar muy atentos con eso porque provocaría que el peso vuelva a apreciarse y un debilitamiento del dólar contra el peso chileno. Eso por la parte de la decisión de política monetaria, porque por el debilitamiento económico que se espera en Chile, eso debería crear una presión bajista para el peso chileno. Por lo tanto, va a haber un choque de fuerzas. Hay que ver cómo reacciona la inflación y por supuesto que si es que vemos que empieza a bajar la inflación en Chile, sería también alcista para el dólar contra el peso chileno porque el Banco Central no tendría motivos para seguir subiendo la tasa de interés de forma agresiva. Ahí teníamos el primer factor, vamos al segundo, que es la inflación en Estados Unidos. Se va a conocer este mes también lo que es la inflación en la principal economía del mundo, a mediados de mes, donde se espera que la inflación se mantenga en niveles elevados, especialmente después de las últimas cifras conocidas por el índice de precios del gasto al consumo, que sorprendieron al alza, que fueron mayores a las expectativas. Este escenario, esta situación podría provocar obviamente nuevo nerviosismo. Viene con caídas constantes en términos mensuales, los últimos 2 meses un poco más estable, un 6,4 y un 6,5% en enero y en diciembre del año pasado, respectivamente, para la inflación del IPC en Estados Unidos. Si vemos un nuevo incremento en este dato, que dejemos esta tendencia bajista y veamos un impulso en la inflación, generaría mayores expectativas de un alza de tasas en Estados Unidos. Y esa situación, por supuesto, que generaría cambios en la cotización del dólar. Tercer factor, ¿qué va a pasar con la Fed? ¿Qué va a suceder precisamente con lo que es este proceso de alzas de tasas? Acá tenemos lo que es una sensibilidad al mercado, dado por activos, por supuesto, que están ligados precisamente a los swaps que tienen que ver con los distintos escenarios de tasa de interés. Hoy en día hay un 28,4% de expectativas que suba la tasa de interés al rango entre el 5 a 5,25%, que serían 50 puntos. La última reunión la subieron en 25 puntos base, pero algunos miembros de la Fed estaban estimando que podrían subirla efectivamente en 50 puntos base. Importante es que este 28,4% es bastante mayor al 21% con el que comenzamos la semana y que también habíamos tenido durante la semana pasada. Por lo tanto, se está viendo por parte del mercado una mayor probabilidad de que esta alza de tasa sea más agresiva. Aún no alcanza ese 50% en que generaría más duda e incertidumbre si que efectivamente la subirán en esa cuantía. Pero lo importante es seguir monitoreando si es que esto sigue subiendo, por supuesto que podría tener impactos. Si llegan a subir la tasa de interés en 50 puntos base o todo apunta hacia
hacia ese movimiento, deberíamos ver nuevas alzas del dólar a nivel mundial. Eso implicaría alzas también del dólar en Chile. Y además de eso, sería perjudicial para activos que estén ligados al ciclo económico, como por ejemplo el cobre. Y si el cobre vuelve a retroceder, también sería un impulso para el dólar contra el peso chileno. Muy atentos precisamente con esta cifra, con estos números y estas probabilidades de las próximas alzas de tasas por parte de la Fed. Cuarto factor importante, China. ¿Qué pasa con China? Primero vamos a ver los datos que conocimos, que fueron datos muy optimistas de PMI manufacturero, PMI no manufacturero, que son los otros sectores, y el PMI manufacturero Caixin, que es un dato privado. Todos superaron las proyecciones. Y si China está bien, se genera un impulso en el precio del cobre. Lo hemos visto precisamente en las últimas jornadas por estos datos que han incentivado proyecciones de mayor demanda de cobre. Mucha atención con los próximos datos, el PMI de servicios Caixin, dato privado, va a ser muy importante. También lo que se venga con la balanza comercial, datos de inflación en China y a mediados de mes, el 16 de marzo para ser más exactos, vamos a conocer una batería de datos. Producción industrial, ventas minoristas, tasa de desempleo, inversión en activos fijos, por lo tanto vamos a tener muchas cifras que pueden generar volatilidad en el cobre y por consiguiente volatilidad en el dólar contra el peso chileno como el cuarto factor. China. Vamos al quinto factor, que es el análisis técnico, pero antes de eso les quiero decir que si quieren operar, tradear el dólar contra el peso chileno con las mejores condiciones y también con el broker que inició al dólar contra el peso chileno transarlo de forma online, que es Capitaria, pueden hacerlo en el link que va a estar en la descripción. Así que si no son clientes de Capitaria, los invito a que se hagan clientes pensando precisamente en poder operar el dólar contra el peso chileno con las mejores condiciones del mercado. Vamos entonces a lo que es el análisis técnico. Primero tenemos el dólar index, el dólar contra las principales monedas del mundo. Hemos visto que trató de mantener este patrón bajista, que se acaba de ir, ahí sí. Este patrón bajista trató de romper en la jornada de hoy en medio de los datos en Estados Unidos que siguen apuntando a un debilitamiento económico y que eso generó cierta presión bajista para el dólar, pero insisto, si vemos que la inflación sigue generando sorpresas al alza, que obviamente es un efecto negativo, la Fed tendría más motivos para subir la tasa de interés y eso volvería a generar alzas del dólar en el mundo. Zona de resistencia muy importante, cerca de los 105,20, 105,30 puntos aproximadamente en toda esta zona. Tiene una zona 105,20, 105,40, nivel de resistencia muy importante que en caso de romper podría incentivar un impulso mayor hasta los 107,20 y 107,90 aproximadamente. Por acá tendríamos el primer soporte por esa zona. Así que es bien interesante el dólar index y que obviamente si muestra mayor impulso, deberíamos ver un impulso en el dólar contra el peso chileno. El cobre. El precio del cobre, este fuerte impulso dado por lo comentado anteriormente, por estos datos favorables en China, obviamente que se ha visto incentivado por este mejor panorama en la gigante economía asiática, es el mayor demandante de cobre en el mundo, por lo tanto, un escenario positivo en China es un escenario positivo para el cobre. Ojo con esta zona de resistencia que está marcada acá, nivel muy interesante que podría servir como zona clave en caso de que también obviamente esta directriz bajista que se podría conformar es un nivel interesante para monitorear. 4,19, 4,20 dólares en la libra, antes tendría los 4,17 aproximadamente, una zona de resistencia a estar muy atentos porque si los datos en China decepcionan, podríamos ver una nueva caída del cobre y también mucha atención con lo que vaya a pasar con la tasa de interés en Estados Unidos, porque eso también presiona a la economía mundial, con impacto también, por supuesto, en lo que es la cotización del cobre. En caso de respetar algunos de estos techos, las caídas se podrían dar hasta los 3,99, 4 dólares la libra psicológico y los 3,93 dólares la libra. Y obviamente vamos a ver el dólar contra el peso chileno, los dos principales drivers que ya analizamos. Acá está la fuerte caída por el impulso del cobre y por los datos favorables precisamente en Chile que generaron esta apreciación del peso chileno. Nivel de resistencia a corto plazo, los 835, 836 pesos. Nivel de soporte, a estar muy atentos entre los 807 y 810 pesos, nivel clave del pasado como soporte, como resistencia también, donde en caso de respetarlo podríamos ver un nuevo impulso hasta los 836, todo depende de los datos económicos, por supuesto. En caso de que conozcamos
cifras en Chile que sigan mejorando, que sigan mostrando un escenario no tan negativo para este año, y si es que la inflación en Estados Unidos muestra caídas, ojo porque el debilitamiento del dólar contra el peso chileno, y acá le hago zoom, debería estar hasta los 796, 793 pesos aproximadamente como siguiente soporte más importante. Insisto, si es que se rompe esta directriz alcista y esta zona de soporte clave que tiene el dólar contra el peso chileno. Así que muy importante lo que está pasando con el tipo de cambio, los 5 factores claves para este mes, para que lo estés monitoreando y también para que estés informado con respecto a lo que pueda pasar con los datos de inflación, con la probabilidad de alza de tasas en Estados Unidos, con las cifras de China y también con el impacto que tengan los datos locales en Chile. Todo esto mueve el tipo de cambio, por lo tanto, a estar muy atentos para los siguientes pasos, apoyados siempre del análisis técnico. Soy Ricardo Bustamante, que tengan una excelente jornada y nos vemos en un nuevo video. Chao, chao.